todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy les quiero llevar a ustedes un mensaje de parte de Dios que lo encontramos en Mateo capítulo 7, cuando dice el Señor Jesús en el verso 1: no juzgues para que no seas juzgado. No juzgues para que no seas juzgado. Jesús nos está enseñando, les está enseñando a los discípulos que juzgar a las personas es un poco peligroso y debemos tener mucho cuidado, porque todo lo que uno le hace a otra persona le harán a uno en algún momento. La ley de la siembra y la cosecha: lo que tú siembras, tú cosechas. Si juzgamos a la gente y la condenamos a la gente por algo, debemos saber que un día estaremos en el lugar de la gente recibiendo lo que hoy nosotros le damos. Esto ha llevado a que muchas personas digan: entonces no debo juzgar a nadie. O algunos dicen: ¿y usted por qué me juzga si Dios dice que usted no juzgue a nadie? Bueno, no es del todo así, porque también la Biblia nos enseña que debemos juzgar ciertas cosas que no son buenas. Unos ejemplos: si un niño, un joven, ve que su papá está abrazando a otra mujer que no es su esposa, ¿debe un hijo confrontar al papá y decirle: ¿cómo se atreve usted a mancillar y a traicionar a mi madre? Lo está juzgando al papá. ¿Eso está mal o está bien? ¿Debe un hijo venir a donde el padre y decirle: papá, mi hermano está consumiendo droga o está haciendo cosas inmorales con su enamorada? ¿Eso es malo? ¿Denunciar lo malo, corregir lo malo, es malo? No. Entonces el tema de juzgar tenemos que tratarlo a la luz de la Escritura para saber cuándo debo hacerlo y cuándo no se debe hacer. Y gracias a Dios la palabra del Señor nos da algunas ideas acerca del tema de juzgar. Quiero mostrarle primero cuándo Dios nos permite juzgar, cuándo Él te da la libertad de hacerlo. Y para eso quiero tomar un ejemplo que está en 1 Corintios capítulo 5, el ejemplo de una iglesia que el apóstol Pablo él fundó, y que lamentablemente dentro de esta iglesia estaba dándose una situación donde él trata el tema de juzgar. Dice así, capítulo 5, 1 Corintios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Nota, Pablo dice: yo lo he juzgado. Lo que está haciendo ese chico, esa inmoralidad con la que está él haciendo daño a la iglesia, dice Pablo: yo sí lo he juzgado. Y luego dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con él, poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces Pablo le está diciendo: yo ya lo juzgué por una razón. Dejar que un hombre haga lo malo al interior de la congregación y no juzgar eso y no sancionar eso es
exponer a la congregación a que se infecte, se dañe totalmente, y la calidad moral, la calidad espiritual de una iglesia se va a resquebrajar por una persona que está permitida en ese lugar. No han hecho nada por temor a no caer en el pecado de juzgar. Ellos están allí mirando y observando cómo este chico está haciendo daño a una familia, y está haciendo daño a todas las familias, porque con el mal ejemplo está contaminando y dañando a los demás. Entonces el apóstol Pablo dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, miren, con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comas. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia: ustedes deben aprender a juzgar casos, hechos inmorales que no deben permitirse. De lo contrario, va a afectar la calidad moral de la iglesia. Y aquí les dice un consejo: no tomen un café, no acepten una cena, no vayan a un programa donde haya alguien allí que, llamándose hermano, que es miembro de la iglesia, o que es un líder, o que es una persona importante en la iglesia, sea una persona que está dedicada a hacer cosas indebidas. Ahí menciona algunos: borracho, por ejemplo, vive tomando, vive farreando, vive fornicando, vive adulterando. Dice el apóstol Pablo: no seas amigo de la gente que pisotea la dignidad de una iglesia, el evangelio, la sangre de Jesucristo. No, allí te toca sancionar, ser firme con la gente que quiere dañar la buena imagen de la iglesia. Pero el apóstol Pablo hace una aclaración: esto no se debe hacer con la gente del mundo, porque la gente en la sociedad, en el mundo, fornica, roba, fuma, toma, pelea, tiene 5 mujeres, de todo. Con las personas que viven así, nosotros tenemos que crear una relación, un puente, una amistad, tener amigos, porque solo así les vamos a poder hablar de Jesús y les vamos a poder llevar a los pies de Cristo para que su vida cambie. Pero en el caso de Pablo acá, dice que era un hermano de la iglesia que está viviendo mal, y ese hermano hay que sancionarlo. De lo contrario, toda la iglesia será como él. Entonces se nota que hay que juzgar y no hay que tener miedo. Otro ejemplo que pone el apóstol Pablo está a continuación en el capítulo 6, y dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Aquí entonces el apóstol Pablo nos dice algo interesante. Acá se están dando problemas de relaciones entre hermanos, y cuando tienen un problema los hermanos se van a denunciar a la fiscalía, se van a las cortes, y entonces el juez tiene que juzgar a 2 hermanos acerca de un X delito. Y el apóstol Pablo esto lo exhorta, llama la atención. ¿Cómo es posible que ustedes estén haciendo eso, dándole un tremendo mal ejemplo a las autoridades que van a enterarse que ustedes son creyentes? Y imagínense que el juez diga: y ustedes son creyentes y viven así, y entonces ¿cómo predican el evangelio? ¿De qué están predicando ustedes? ¿Qué le pasa a la iglesia que debería estar más bien dando ejemplo? Están siendo acusados por algún delito. Y entonces Pablo da 3 razones para que
no se ventilen los problemas internos de una iglesia en las cortes civiles, en las autoridades. No, ¿por qué? Número uno, dice Pablo que la iglesia un día estará juzgando al mundo. Y si Dios le va a dar ese honor de juzgar al mundo, ¿por qué no puede juzgar ahora algo? Número dos, la iglesia va a estar juzgando a los ángeles caídos. Y si la iglesia va a juzgar a los ángeles caídos, ¿qué le pasa que no puede juzgar un hecho acá en la tierra? Y número tres, no hay gente madura, gente espiritual en una iglesia que pueda ayudarles a las personas a resolver problemas, y tienen que ir a buscar autoridades, personas que no conocen a Dios, abogados, jueces, qué sé yo, para resolver problemas, porque al interior de la congregación no pudieron ayudarle. Y entonces Pablo se asombra que no se resuelvan los problemas al interior de la iglesia. Hermanos, entonces la iglesia, los creyentes, sí pueden juzgar, pero ¿juzgar dónde? En donde le corresponde, en el ambiente de la iglesia. Los pastores, los líderes, son las personas llamadas a juzgar algo y a sancionar algo que corresponda una sanción, como por ejemplo a ese chico, sacarlo de allí, porque Pablo dice: saquen a ese perverso de allí, no le permitan que haga daño a la congregación. Y entonces en la iglesia nos toca a veces hablar con alguien que está teniendo una conducta incorregible, una conducta inmoral. Nos toca hablar con él y hacerle ver, hacerle entender que debe corregir eso, darle un tiempo para que lo haga, y si no lo ha hecho, nos toca tomar una medida, una sanción fuerte que lamentablemente va a ser impedirle que él siga haciendo daño. De hecho, yo tengo que hacerlo continuamente en la iglesia. Han habido muchas personas que han querido vivir estafando, pidiendo plata acá, pidiendo plata allá, sin pagar, y yo he tenido que decirle: discúlpame, eso no es la actitud de un cristiano. Tú no vas a venir a hacerle daño a la gente acá en la congregación, y yo como pastor tolerar, permitir eso y ser alcahuete de eso. No, nunca, nunca. Hay que parar eso. Entonces, no hay que tener miedo a juzgar hechos dañinos, peligrosos, porque Dios nos autoriza a hacerlo, pero hay que hacerlo con las medidas que son diseñadas por la misma palabra de Dios. Ahora, le quiero mostrar, para que no pequemos al juzgar algo, tener en cuenta tres cosas. Número uno, Romanos capítulo 2, aquí me dice que tengamos presente cuando emitimos un juicio o tomamos una medida, una sanción, tengamos en cuenta lo siguiente. Romanos 2, verso 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ojo, cuando vamos a emitir un juicio, a sancionar a una persona, esto puede hacerse dentro de una iglesia, puede hacerse dentro de una familia, porque el papá también debe sancionar, debe juzgar hechos ilícitos en sus hijos, o a veces en la pareja, o en una empresa. El gerente tiene que sancionar hechos de corrupción que se dan en ciertos empleados. En las instituciones, en todo lugar donde uno tiene la autoridad para hacerlo, debe juzgar sin miedo, sin temor. Pero debe hacerlo teniendo presente que al juzgar a una persona, no vaya a caer en el error de autocondenarse. Y entonces el apóstol Pablo dice: tú que juzgas que no se roba y robas, ay, ¿qué te pasa? Tú que dices que no se debe fornicar y andas coqueteando con otra. Tú que dices que no se debe permitir la corrupción en el mundo, que tal persona es una corrupta, y tú permites a veces que la corrupción sea parte de tu vida. A veces, por ejemplo, sobornando a un vigilante, sobornando a un profesor, a una autoridad, palanqueándome para que me den un puesto sin ser digno de ese puesto. También eso es corrupción.
Y entonces el apóstol Pablo nos dice, ten cuidado, cuando hagas un juicio, mira primero tu vida para que seas consciente que al juzgar a otro, te vas a condenar también tú. Dicen algunos que cuando uno señala con el dedo a una persona, hay 3 dedos que le señalan a uno. Ajá, y eso sí está bien, mire, ahí está. Con un dedo señalo y 3 me apuntan. Entonces, el apóstol Pablo nos dice en el verso 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? No. Dios te va a juzgar con mayor severidad si tú juzgas a alguien sabiendo que tú también lo estás haciendo. Imagínate que alguien tenga la autoridad para echar de una empresa a un empleado que se robó algo. Y resulta que él como jefe y él como gerente también se robaba cosas de otro nivel, en otras maneras. Y entonces lo echó, tomó una sanción, pero él debe saber que sobre él también viene lo mismo. Porque todo lo que uno hace en la tierra es hecho a los ojos de Dios. Y la Biblia nos dice que Dios lo va a juzgar porque él cometió un acto de hipocresía. Condenar a otro de algo que él también es culpable. Y entonces a mí me dice que tengamos mucho cuidado cuando hacemos este tipo de juicios, porque somos conscientes que nosotros tenemos que también revisar nuestra vida. Bueno, número 2, en el verso 15 de Romanos 2 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo nos dice acá que hasta los secretos más ocultos de nosotros, Dios lo sabe y Dios lo va a juzgar. Por eso cuando juzgamos a otro, tenemos que revisar nuestros secretos, revisar nuestras cositas más íntimas y tener presente que al juzgar, yo debo arreglar mi vida. Y Pablo nos dice que Dios utiliza una forma interesante para ayudarnos a autoevaluarnos y a corregirnos y a ordenar nuestra vida de tal forma que cuando querramos corregir lo malo en otro, nosotros ya lo hayamos corregido en nosotros. Y él habla de la conciencia. La conciencia es ese instrumento interno del ser humano que funciona como la voz de Dios. Cuando uno está haciendo algo malo, se activa y nos muestra, se prende la lucecita roja que nos hace sentir incómodos. Y me siento mal porque mi conciencia me dice que acabo de hacer algo malo. ¿Por qué Dios hace así? Porque de esa manera me confronta a Dios y Él quiere que yo me humille ante Él y le pida perdón por lo que acabo de hacer y que me siento culpable. Cuando nosotros escuchamos la conciencia que nos habla, sea que nos apruebe o nos reprenda, eso nos ayuda a volver a Dios para ponernos a cuentas con Él. Si la conciencia me dice que estoy haciendo bien, sigo adelante porque Dios me aprueba. Pero si la conciencia me acusa en lo que acabo de hacer, debo saber que esa conciencia es la voz de Dios y me debo acercar a Dios a decirle, perdóname Señor, me siento culpable. Cuando nosotros vivimos una vida así, dirigidos por la conciencia, bajo la dirección de Dios, siempre vamos a vivir ordenando nuestra vida y eso nos ayuda a estar listos para poder ayudar a ordenar la vida de otros. Yo me acuerdo que en algún momento yo siempre me toca como pastor siempre estar orientando, aconsejando a la gente, y cada vez que aconsejo a alguien o oriento a alguien o le reprendo a alguien, la conciencia se activa rápidamente y me hace acuerdo de algunas cosas que yo tengo que corregir. A veces yo le digo a los esposos, hay que tratar a la esposa con mucho respeto, no le haga llorar, y la conciencia me dice, me dice, no te olvides que a veces tú la has hecho llorar. Y entonces cuando yo le hago ver a ese esposo que trate bonito a su esposa, yo ya soy consciente que eso nos pasa a todos.
y que debo tratarle a él, de ayudarle con misericordia. No lo puedo condenar, porque él es un hombre que también es débil, se equivoca, como yo también me equivoco, y tenemos que ir mejorando y rectificando. A veces les digo a los chicos, hay que honrar al papá, a la mamá, y de repente la conciencia se activa y me dice, ey, usted últimamente no está visitando a su mamá muy seguido, y usted le está diciendo a todos que honremos a sus papás, honren a su mamá, pero usted debe mejorar esto. Entonces, todo esto, siempre que estamos enseñando, guiando, la conciencia nos hace ver que dónde nos estamos equivocando para rectificar, mejorar, vivir mejor y seguir ayudando a las personas a vivir mejor. Y por último, Romanos capítulo 14, el verso 1, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Romanos 14, verso 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Uno hace diferencia entre día y otro, juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día lo hace para el Señor. No lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor come y da gracias a Dios. Y interesante, mire, Pablo nos dice que hay que diferenciar entre una costumbre de cada persona con un pecado o un delito. No se debe juzgar apresuradamente, eso es pecado, ¿por qué? Porque es diferente a mí. Y Pablo pone ejemplos de comida, de días, y dice, algunos dicen que las legumbres es la comida sana, otros dicen que no, yo como de todo, yo no tengo problema. Entonces Pablo dice, son opiniones diferentes, son criterios diferentes, que no debe llevarnos a juzgarnos y decir, el que no come de todo es una persona que es tonta, el que come de todo pues es una persona indisciplinada. No, cada quien respete su punto de vista. Para algunos las legumbres es la mejor comida, para otros los carbohidratos, los vegetales y las proteínas y todo eso es correcto. Respeto a las diferencias. Para unos el día sagrado es el domingo, para otros el día sagrado es el sábado, y para otros todos los días son sagrados. Otra vez, son cuestión de opiniones. Usted sea feliz con lo que usted considere que está bien. Si el día domingo es el mejor día, pues está bien, disfrútelo. El sábado para usted es el mejor día, disfrútelo. Si todos los días son los mejores días, disfrútelo. No acuse a nadie, no culpe a nadie y no pretenda que el otro sea como usted. Es lo que Pablo trata de enseñarnos. Libertad, respeto a la libertad, respeto a la diferencia de cada uno. Somos diversos y tenemos que aceptarnos así, estar unidos en un solo sentir de adorar a Dios, pero con la diversidad respectiva que cada uno tiene. Y me llama la atención que el apóstol Pablo dice en el verso 10, pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué debemos saber todos? Que un día estaremos frente al juez, nuestro Dios, y Él es el único que dirá si yo estaba bien o estaba mal, si lo que yo dije estaba correcto o no. Él es el único que sabe al final de cuentas lo que cada uno va a recibir. Por lo tanto, hoy nosotros podemos juzgar cosas indebidas, conscientes que nosotros somos débiles, que podemos haber hecho eso antes y hay que tener misericordia cuando corregimos, darle a la gente oportunidades que cambie, que se levante. No se puede cortar drásticamente a las personas sin darles la oportunidad de vida. ¿Se acuerda que la mujer adúltera cayó en pecado de adulterio y la ley, los fariseos querían aplicarla sin misericordia, debe morir? Y cuando Jesús les dijo, pues bien, si ustedes no han hecho otras cosas feas, háganlo, y si no, pues deténganse.
Y la conciencia les dijo que todos estaban haciendo cosas indebidas en otras áreas, pero no podían juzgarla. Y Jesús, que sí debió haberla juzgado, decidió perdonarla, darle otra oportunidad y le dijo: vete, eres libre, no vuelvas a esto. Si nota, tienes otra oportunidad, pero no vuelvas a eso. Y uno también tiene que hacer así. Cuando uno juzga un hecho, debe con firmeza confrontarlo, pero a la vez también tener misericordia y decir: mira, te voy a dar la oportunidad de que cambies esto, tú sí lo puedes hacer, no vuelvas a hacer estas cosas, son incorrectas. Y de esa manera vamos ayudando a mejorar la vida de la gente sin hacerle daño, sin condenarla, sin mandarla al infierno y sin atacarla, que es lo que a nadie le gusta, que le vivan señalando las cosas. No, por ejemplo, una cosa que afecta mucho en este tiempo, y es que hay gente que dice que la ropa digna y espiritual que agrada a Dios para las mujeres es un vestido largo. Pero hay otros que piensan que no, que con un pantalón se puede ser muy fiel a Dios. Y mira, hay opiniones diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que las que usan vestido largo atacan a las que usan un pantalón. Y las que usan un pantalón atacan y juzgan a las que usan vestido largo. Y se lastiman. Y Pablo nos dice: no, ni lo uno ni lo otro. Usted adore a Dios. Si usted cree que el vestido es agradable a Dios, así adore a Dios. Y si la otra puede adorar a Dios con su pantalón, puede hacerlo. No se crean jueces de cosas tan pequeñitas que lamentablemente han hecho mucho daño, pero que solo son cuestión de diferencias, opiniones, formas, costumbres, culturas muchas veces, y que nosotros tenemos que ser muy respetuosos. Mis amados hermanos, entonces, para cerrar esta reflexión de si juzgo o no juzgo, quiero resumirlo de esta manera. No se juzgue apresuradamente. No, nunca lo haga, mucho menos si no tiene claridad en lo que va a hacer. ¿Se acuerda que Jesús dijo: no juzguéis apresuradamente por apariencias, sino juzgad con justo juicio? Entonces, cuando usted vaya a juzgar algo, asegúrese, verifique que lo que usted va a juzgar es algo comprobado, es algo real, auténtico, que amerita una sanción. Nunca se mueva por apariencias, nunca diga: ese señor parece que es ladrón porque tiene traza de ladrón. Nunca diga: esa muchacha parece que es fácil porque tiene parada. Nunca, eso son apariencias. No condene a una persona, porque si lo hace, Dios le va a condenar y le va a juzgar a usted. Pero si usted conoce que algo es real, que está haciendo mucho daño, tome una medida. Pero cuando lo haga, hágalo con misericordia, pero con determinación, conociendo que usted también puede fallar, pero que usted también necesita ayuda. Y no se calle, confronte, pero hágalo con la verdad y la misericordia de Dios. Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia, te dé sabiduría para que todo lo que usted haga lo respalde Dios y le vaya bien y Dios le bendiga. Ese es nuestro deseo. Vamos a hacer una oración un momento. Padre Santo, oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para discernir cuándo yo debo emitir un juicio, una sanción, y en qué lugar, dónde me corresponde hacerlo, y cuándo no debo hacerlo, y con prudencia y con humildad yo callar, porque no me compete a mí juzgar eso. Al contrario, ayúdame, Señor, a tener sabiduría para ayudar a la gente a mejorar su vida, a cambiar su vida, consciente que yo también estuve allí y que de allí tú me sacaste con la gracia de Dios, y que si en mí tú pudiste hacer un cambio, lo puedes hacer en cualquier otra persona. Ayúdame, Señor, a no perder nunca la misericordia, la compasión cuando voy a corregir algo en alguien, sino entendiendo que esa persona también es un ser humano sensible que merece una oportunidad para poder levantarse. Con la gracia tuya lo podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo a todos ustedes. Dios me los bendiga.